Muchas gracias. De acuerdo con el calendario aprobado por la Comisión, ha sido citado para las 9:30 don José Antonio Saavedra Rodríguez. Llámese al compareciente, por favor. Buenos días. Buenos días. Toma asiento, por favor, ahí en esa. Se hace constar que el compareciente está presente. De conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara 24 de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, los derechos que le asisten ya le han sido comunicados en el requerimiento de comparecencia y a mayor abundamiento los tiene usted en el escaño por si desea consultarlos en el transcurso de la sesión. ¿Desea, no obstante, que esta presidencia se lo recuerde o se da por instruido en ellos? Se da por instruido. Tal y como se le comunicó en tiempo y forma, su comparecencia ha sido requerida para que, dada su calidad de exsecretario general de la Federación Estatal de Mineros de UGT, preste testimonio sobre la situación y circunstancias de los hechos objeto de investigación y sobre todo lo que conociera en relación a los mismos, en especial sobre las informaciones relativas al presunto enriquecimiento de don José Ángel Fernández Villa. Todo ello a la vista de sus manifestaciones en los medios de comunicación, así como también se le comunicó tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por un tiempo máximo de 30 minutos. Seguidamente, los grupos parlamentarios podrán, también por un tiempo aproximado de 30 minutos, formularle preguntas de acuerdo con el siguiente orden: Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Foro Asturias y Grupo Parlamentario Socialista. Por último, podrá el compareciente intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por un turno de no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, se graba y se publica en el diario de sesiones de la Junta General, que podrá consultarse en la página web de esta Junta y también puede seguirse en directo a través de esa web. ¿Desea el señor Saavedra Rodríguez hacer una exposición previa? Sí, voy a hacer la exposición previa. Dispone para ello de 30 minutos. Muchas gracias. Buenos días. Señor presidente, señorías, comparezco ante ustedes en esta comisión de investigación de la Junta General del Principado de Asturias para tratar de determinar el origen de una supuesta fortuna millonaria del secretario general del SOMA UGT y antiguo hombre fuerte del socialismo asturiano, José Ángel Fernández Villa, y para analizar la gestión de los fondos mineros tal y como figura en la convocatoria que efectivamente me fue entregada en mi domicilio el pasado 13 de enero de 2015. Sin embargo, al hilo de unas declaraciones realizadas por el mismísimo secretario general del PP en Asturias, don Fernando Goñi, permítaseme afirmar en voz alta que efectivamente esta es una comisión que ha nacido muerta. O lo que sería mucho peor, recogiendo las declaraciones del portavoz socialista, don Fernando Lastra, cuando llegó a afirmar que el interés de esta comisión no es de investigación, sino partidista, lo que desde mi punto de vista dejaría transformado este Parlamento en algo parecido a una especie de circo, dicho esto con el máximo respeto a la institución en donde me encuentro. Donde, por cierto, ya se crecen hasta los enanos, a juzgar por las primeras comparecencias e incomparecencias que pudimos ver en las primeras sesiones parlamentarias. Señorías, déjense de poner título rimbombante con esos nombres que parieron esta comisión que, desde mi modesto punto de vista, ha nacido muerta. Comisión Especial No Permanente de Investigación en relación con la gestión en Asturias de los fondos mineros para infraestructura, formación y becas, bla, 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 bla. Y vayan al meollo de la cuestión, siempre que ésta no sea, efectivamente, poner una losa de hormigón sobre la misma para que el pueblo asturiano, a quien decís representar, siga confuso, sin enterarse de nada, debido, entre otras cuestiones que venimos viendo en estos días de sesiones, a la amnesia general que parece vienen sufriendo algunos de los comparecientes. Todo el mundo
sabe que las comisiones, entrecomillado, o mordidas, entrecomillado, ilegales, ni salen directamente de la Administración, ni figuran como tales en la contabilidad oficial de ninguna empresa. O todo el mundo, menos ustedes, los representantes de los partidos PP y PSOE, que han venido rigiendo los destinos del Reino de España y, por lo tanto, protagonizando la corrupción sistémica como una de las principales causas de los problemas en nuestro país y el principal problema que ha corrompido nuestro Estado pseudodemocrático de derecho desde la segunda restauración de la monarquía borbónica, llamada, irónicamente, modélica transición. Las comisiones o mordidas, señorías, las paga la empresa adjudicataria de una obra a un tercero, simulando la contraprestación de un servicio ficticio, y este tercero las hace llegar total o parcialmente al partido o sindicato, en este caso. O tal vez, sin necesidad de intermediarios, se transforman en donaciones a la formación política o a su fundación. Pero, en todo caso, es un acuerdo entre particulares, y eso es lo que hace tan difícil seguir el rastro. El origen del dinero es público, efectivamente, pero el chanchullo se orquesta una vez ha pasado a manos privadas. Y siempre que ha habido sospechas fundadas de pago de comisiones o de financiación ilegal de un partido, es porque alguien que había estado muy involucrado en el tramo privado de la operación decidió denunciarlo a la justicia, aunque en el mejor de los casos no los hicieron ni caso y en el peor acabaron tratados de delincuentes mientras los verdaderos corruptos mantenían inmaculado sus honorables estatus. La corrupción, señorías, es transversal. Es tan de derechas como de izquierdas. Es tan constitucional como nacionalista o autonómica. Estamos ante un sistema, el sistema partitocrático de los corruptos, que copa la actualidad actual asturiana, catalana, madrileña, andaluza, valenciana, balear. Y es que la corrupción es el aceite del sistema y los partidos políticos se han olvidado de introducir la varilla para comprobar que no pase de un nivel determinado. Si bien es cierto que no todos los dirigentes políticos son cleptómanos, no lo es menos que ninguno ha medido el nivel del aceite y con la complicidad de algunos jueces y periodistas en bastantes casos han enterrado la varilla. No se investiga a los poderosos y si se les investiga se archivan los procesos y si se les procesa se cambian las leyes procesales como lo cambió el Tribunal Supremo en el caso Botín y si se les condena son indultados. No se lucha en los parlamentos, en este Parlamento y en otros parlamentos contra el fraude fiscal, no manteniendo ese tipo de SICAS, los paraísos fiscales, hasta dejar transformado nuestro Estado de Derecho de tan baja calidad como nuestro Estado de Bienestar. Hasta el extremo de que, habiendo transcurrido casi 40 años, la segunda restauración, a la que me refería, de la monarquía, de 1975, corre exactamente el mismo riesgo de acabar como la primera restauración borbónica de los borbónicos de 1875, si las fuerzas democráticas no son capaces de estar a la altura de los tiempos. Imposible mejor descripción de la gravísima crisis que padecen hoy los pueblos de España que la transcripción de la intervención de mi admirado Luis Gómez Llorente en el Congreso de los Diputados el 11 de mayo de 1978. Las corrupciones del sistema de los dos partidos turnantes, calificado por uno de nuestros historiadores como la oligarquía de las dos cabezas, por igual conservadores en el fondo, significó la falsificación sistemática del sufragio y el mantenimiento de una monarquía pseudo-parlamentaria, fantasmagórico, aparato sin otro fin en su tinglado que la de marginar la voluntad auténtica de los pueblos de España y la postergación desesperanzada de todas las clases oprimidas. Decía, finalizaba, ved, señorías, que en España la libertad y la democracia llegaron a tener un solo nombre, república. Si todavía viviera quien fuera defenestrado en el 28
Congreso del PSOE, por defender una política socialista, se quedaría asombrado cómo aquella descripción se atiene a la actualidad como el guante a la mano. Nos encontramos un siglo después como nos encontrábamos. Me refiero a la segunda y la primera restauración de los Borbones. Tenemos a los mismos actores bajo otros nombres. Los unos bajo las siglas del PSOE secuestrado en Suresnes y los otros bajo las siglas del PP. Paralelas corrupciones, la misma corona, idéntico tinglado político y siempre ese aparato de Estado al servicio de la oligarquía de dos cabezas para seguir marginando la voluntad democrática de los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos de España. Sí, señores y señoras, representantes del bipartidismo PP-PSOE en la Junta General del Principado. El caso Gürtel es aquel Gal, Bárcena aquel Amedo, Rajoy aquel González, Gallardón aquel Veloz, el PP aquel PSOE, los abultados sobresueldos de Génova aquellos sobresueldos del Ministerio del Interior felipista. Si por aquel entonces se descalificaba la veracidad de Amedo por delincuente, se descalifica igualmente por lo mismo al Bárcenas. Si en su día Rubalcaba encubría a los Gal, Cospedal hace lo propio con la de la Gürtel. Y si el presidente de gobierno de entonces se negaba a dimitir, el de ahora no digamos. Si todos los del PSOE se despertaban y siguen despertando heréticos y mareados, cada día bajo el temor de verse retratados en los periódicos y revistas especializadas en el tema como la asturiana Atlántica 22, todos los del PP se despiertan hoy bajo la angustia de leer lo que no quieren leer en los mismos periódicos y revistas. Esto es una realidad constatada en el día a día. Sin embargo, lo más importante de estas comparecencias no son en sí mismas las comparecencias, que en su mayoría no están sirviendo absolutamente para nada, sino las precomparecencias soterradas donde se juega previamente con fechas, formatos, contenidos e informaciones que se negocian previamente a fin de evitar sobresaltos a un bipartidismo tan herido de muerte como la segunda restauración de los Borbones, que vuelvo a repetir, habéis sido los únicos irresponsables en la gestión y en la administración de los fondos mineros. Dicho así, en voz clara y en la casa, desde mi punto de vista, en la casa del pueblo. Y llegados a este punto, ¿cómo se puede alcanzar tal grado de hipocresía cuando ustedes se nominan como investigadores de algo de lo que tienen que ser investigados por ser los responsables del despilfarro en los fondos mineros? ¿Cómo se puede tener la cara de platino e iridiado para juzgar a quien fue vuestro padre político, refiriéndome a la mayoría de los actuales dirigentes de la FSA-PSOE, empezando por el actual presidente del gobierno autonómico, don Javier Fernández? ¿Cómo se puede intentar cargar toda la responsabilidad sobre un sujeto como José Ángel Fernández Villa por parte de quienes fueron sus socios políticos en todas las alzas de los fondos mineros, cuando me estoy refiriendo a ciertos dirigentes del PP con mando en plaza? En definitiva, el PP-PSOE trata de cargar sobre las espaldas de Villa más de 30 años de basura minera, y desde luego no seré yo quien se sume a ese coro de hipocresía. Entre otras cuestiones, porque este sujeto no ha hecho ninguna cuestión que se saliera un solo milímetro del guión diseñado, primero desde el PSOE y después desde el PP, con un clarísimo objetivo, como ha quedado demostrado, de cargarse la minería del carbón y con ello la muerte de las comarcas mineras y por extensión, ¿por qué no?, de una parte muy importante de Asturias, por ser una región de la vieja industrialización, aquellos del acero, carbón, carbón, acero. ¿Acaso no se enteraban ustedes de las denuncias efectuadas ante la Fiscalía Superior de Asturias por este compareciente, algunas de las cuales figuran en los diarios de sesiones de esta Junta General del Principado, cuando me refería a la trama carbonera de Mina de la Camocha, Teberga o la propia Unosa, entre otras? ¿No se enteraban ustedes o no querían enterarse cuando los barcos descargaban a la vista de todo el mundo el carbón de importación que era trasladado a las térmicas de Aboño y Soto Rivera, por ejemplo, haciéndolo pasar como carbón extraído en las explotaciones asturianas para cometer
un multimillonario fraude permanentemente consentido por mirar hacia otro lado por intereses propios o a la Hacienda española. ¿De verdad que no se enteraban ustedes? Pero volviendo a los inicios de mi comparecencia, efectivamente nos vamos a situar a las 21:45 horas del día 7 de octubre de 2014, cuando el periódico El País titulaba en su cabecera: el líder histórico de los mineros asturianos ocultó 1,4 millones de euros a Hacienda. No, señorías, en absoluto se trataba de ninguna brillante investigación periodística. Estoy en condiciones de afirmar lo que estoy diciendo. Aquello era una decidida filtración, una voladura minera controlada, perfectamente controlada por parte de los que desde dentro y fuera de España manejan esos dosieres y ejercen el poder. Era un golpe al jefe de una mafia servicial y, lógicamente, no habían transcurrido 24 horas cuando, siendo las 19:46 horas del día 8 de octubre, la edición digital del periódico La Nueva España titulaba: el PSOE y el SOMA expulsan a Fernández Villa, con las declaraciones del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno autonómico, Javier Fernández, calificando el caso de mucho más grave que el de la familia Pujol o el de las tarjetas opacas. Por cierto, en estos momentos imputados los 70, no sé cuántos que usaron esas tarjetas. Ya que Villa seguía diciendo: ha sido durante años secretario general del Sindicato de los Obreros Mineros, SOMA, con otro defecto expansivo de la filtración de la voladura: golpe mortal al movimiento obrero minero que había protagonizado la última huelga en el sector minero español, que, pese a quien pese, había sido convocada por el empresario minero Vitorino Alonso con aquel tristemente encierro en una de sus explotaciones en la localidad leonesa de Toreno. La crónica de los hechos recuerda las mejores operaciones de inteligencia. Aquel martes 7 de octubre, el ministro del PP del Interior, don Jorge Fernández Díaz, iniciaba una jornada de trabajo a nuestra región, la cual comenzaba con una muy llamativa visita institucional al presidente del Gobierno autónomo, don Javier Fernández, en su despacho, con unas escuetas declaraciones, son públicas, del ministro, del señor Rajoy, diciendo: mantuvimos un largo y cordial encuentro, una gratísima conversación en la que se generó un clima de confianza y en la que hablamos de temas de actualidad de España, Europa y el mundo. Bueno, tras esta misteriosa reunión, efectivamente, el ministro visitó las instalaciones del cuartel de Buenavista y, después de una comida de trabajo que tuvo lugar en las dependencias de la delegación del Gobierno de Asturias, con participación del presidente del Gobierno autonómico, don Javier Fernández, el jefe directo de don Gabino de Lorenzo terminaría la primera de sus 2 jornadas en Asturias con una reunión del Comité Regional del PP en el Salón Covadonga del cadavérico Hotel de la Reconquista. Y muy pocas horas después, El País anunciaba por tierra, mar y aire que su portada servía en el desayuno de los españoles un tal José Ángel Fernández Villa, despiazado totalmente en trocinos. Don Javier Fernández, en una operación perfectamente engrasada, anunciaba la expulsión del antaño todopoderoso líder minero somático a las 11 de la mañana. Aquello golía a pólvora que apestaba cuando vemos bajar el cadáver de Villa flotando sobre la agitada superficie del río Nalón, dando veracidad a su tristemente famosa frase, aquella de que había que pasar por encima de su cadáver antes de cerrar una sola explotación en Mimosa. José Ángel Fernández Villa, líder absoluto durante más de 30 años del SOMA, se había acogido a la amnistía fiscal del Gobierno del PP para aflorar, parece ser, 1,4 millones de euros. Pero la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, a la que ayer tuve que comparecer durante más de tres horas, no sabe de dónde salió ese dinero. En el boxeo siempre se ha sospechado
que a unos púgiles se dejaban ganar a maños de apuestas y otros cambalaches, pero que el campeón del mundo no se compraba. En Asturias pasaba igual. Podía haber corrupción en el Soma UGT, en los ayuntamientos de la cuenca minera, en el PSOE, en la administración regional, que la había y sigue habiendo y mucha, pero Villa no. Pues sí, Villa también. No podía ser de otra forma. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y Villa ha detentado mucho poder durante mucho tiempo. Y muchos otros que se beneficiaron de esta situación mafiosa, así como otros que se callan, como si no fuera con ellos lo que ellos habían contribuido a generar, asombrándose de una manera cínica y clamorosa, a la vez que tratando de echar balones fuera. Un poco de seriedad, señores. ¿Qué es lo que no conoce, al hilo de unas declaraciones del presidente, de la comparecencia del presidente del gobierno asturiano aquí? ¿Qué es lo que no conoce Javier Fernández de toda la trama carbonera, cuando él mismo llegó a facilitarme información sobre el tema? Javier Fernández, actual presidente del Gobierno Autónomo de Asturias, había sido aupado por Villa a la Secretaría General del PSOE en el año 2000. Trabajando como ingeniero inspector de minas, siendo don Víctor Zapico, director regional de minas, hasta que en el año 91 fue nombrado él como director de minas por el ya consejero de Industria, Víctor Zapico, hoy condenado a 9 años de cárcel en la trama carbonera de la mina de La Camocha, como apoderado que era de la empresa que estamos citando. Más tarde, Javier Fernández sería nombrado consejero de Industria en el año 99 por don Vicente Álvarez Areces, recomendado por Villa. ¿Qué le falta por saber a Javier Fernández, inspector de minas de la Consejería de Industria, director regional de minas después de esa misma consejería, consejero de Industria, hombre de la máxima confianza de Villa y del gerente de mina de La Camocha, don Víctor Zapico, de los miles y miles y miles de millones defraudados a la hacienda española, no solo en la mina La Camocha dirigido por el propio Zapico, sino en el conjunto de la desgraciada historia del carbón, único objetivo que me preocupó eternamente desde mi posición, más de 11 años de secretario general de la Federación Estatal de Mineros y como diputado 8 años que fui en esta Cámara, en esta Junta General del Principado. Ese era el objetivo, no era otro objetivo como se trata de aparecer. Hay un enfrentamiento Villa-Saavedra, Saavedra-Villa. No hubo tal enfrentamiento, señorías. El enfrentamiento, lo que subyacía en el fondo, era una concepción de política minera. Si unos apostaban por lo que ya ocurrió, cerrar el sector minero, y otros apostábamos por seguir defendiendo con uñas y dientes. ¿Cómo vamos a seguir lo que era el sector minero y sus alternativas, no precisamente las que surgieron de los fondos mineros, que, por cierto, no queda ni un chiringuito vivo? Muchas gracias por su atención y a disposición. Muy bien. Finalizado el turno de exposición previa, inicia el turno de preguntas. Empezando por el Grupo Mixto, del cual yo soy el portavoz, voy a hacerle alguna pregunta respecto. En este turno ostentará la presidencia de la comisión la vicepresidenta doña Esther Landa. Bien, más allá de su discurso, que ha expuesto sus ideas de carácter político, yo voy a preguntarle cosas concretas. Y le pido respuestas concretas en la medida que para eso es para lo que estamos aquí. O al menos yo es para lo que estoy aquí. Porque, en fin, para escuchar discursos políticos o literatura y análisis político tengo foros diferentes a este, ¿no? Yo le voy a preguntar, comisiones. Usted ha hablado de cobro de comisiones. Le pregunto concretamente, ¿quién pagó esas comisiones? ¿Cuándo? ¿Y quién las cobró? Esa es una labor de esta, vuelvo a repetir, al hilo de la intervención que he expuesto previa, de eso es lo que se trata, de que digan los que gestionaron y los que administraron los fondos mineros. Vuelvo a repetir, esas comisiones, esas mordidas, no figuran en los libros de contabilidad, o no me explique bien, ni en los presupuestos del Estado. Eso son a través de otra tercera. Voy a explicarlo de otra manera. Yo le pregunto lo que usted sabe. Es decir, que se cobraron comisiones mordidas. Ha hablado de comisiones y mordidas. Yo le pregunto, datos concretos, nombres concretos y situaciones concretas, si usted las sabe. Eso es lo que le estoy preguntando. No sé ninguna mordida concreta. Más cuestiones.
Cobros de dietas dobles. Usted decía que el señor Villa, lo ha dicho, no lo ha dicho aquí ahora, pero sí lo ha dicho en los medios de comunicación, que cobraba dietas del sindicato, del partido y de la federación. Usted fue secretario general estatal de la Federación Minera. Le vuelvo a preguntar lo mismo. ¿En qué ocasiones, en qué circunstancias se cobraban esas dietas? Bueno, eso ya es más viejo que el oficio más viejo del mundo. Eso está en los medios de comunicación y para evitar la cuestión voy a dejar este revistes aquí donde está todo dicho para evitar el trabajo. Ya, pero bueno, en fin, puedo referir al respecto, si es lo que os interesa, porque vamos a ver, hablando del tema de la supuesta financiación. Hay, de las dietas famosas, hay tres cuestiones, tres organismos, digamos. Uno se llama el Somafitaje, digamos, Somafitaje UGT, que es lo de andar por casa, ¿no? Por aquí, por Asturias. Hay otro organismo que se llama Infide. Todos tienen sus guardias de corps, digamos, sus directivas. Coinciden personas en los organismos que estoy citando. Se llama Infide. Esto es una fundación, todos sabemos para qué. Sí, pero yo le estaba preguntando una cuestión muy concreta, no le estoy preguntando porque Infide comparecerán aquí y también tenemos documentación e información sobre Infide. Yo le estoy preguntando sobre datos concretos de lo que usted conoce de las retribuciones que le abonaba, digamos, por el mismo concepto. Usted habla de dietas dobles, incluso triples. Datos concretos, fechas concretas, quién lo cobraba y quién lo pagaba. Pues es que hay una pregunta general que yo puedo contestar como una matena general. Pues varios organismos, por ejemplo, si se va a Infide, pues hay en forma de subvención desde la Hidroeléctrica del Cantábrico, desde la Caja de Ahorros, o ignoramos aquí que hay una cosa que se llama Caja de Ahorros, desde distintas consejerías de tal, cursos de formación. ¿De qué estamos hablando aquí? Que ustedes cojan diciendo, abundando en el tema que estaba tratando de explicar, cojan el SOMA, cojan Infide, cojan tal, y llamen a los tesoreros de esos organismos y serán. No están todos los tesoreros. Porque me tomé la atención de mirar todos los estados en. Bien, yo le pregunto una cosa. ¿Usted sostiene que esos dineros o esas subvenciones, llamémoslo como sea, eran para el señor José Ángel Fernández Villa? Porque esta comisión tiene un objeto: tratar de determinar el posible origen de la fortuna oculta del señor Fernández Villa. Yo le pregunto, ¿usted afirma que esas subvenciones y esos pagos de todas esas entidades a Infide eran, digamos, iban al patrimonio del señor Fernández Villa y de ahí proviene parte o la totalidad? Es posible. No, pero yo no lo digo. A veces se pone el partido y el sindicato, pero vamos, seguimos en la misma hipocresía. Se pone el partido y el sindicato. No, es que yo pido para el partido. Pero, bueno, muy bien, para el partido, pero pueden quedarse las comisiones y las mordidas en el bolso de una persona concreta. Pues claro que hay cuestiones, pero esas cuestiones, voy a ser más claro, no les voy a poner aquí por lo mismo que decía al inicio. Esas cuestiones les puse donde tienen que estar expuestas, que ya en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Ayer durante 3 horas. Bueno, entonces, con pelos y señalos y tal. Esto vuelvo a decir que tiene una comisión partidista, como bien decía el portavoz del PSOE en los medios de comunicación, el señor don Fernando Lastra. Y no me den aquí el ti. No, yo le hago preguntas. O sea, usted no nos va a facilitar esa información, la tiene, datos concretos para poder asegurar esto bien, pero ¿nos la va a decir aquí o no nos la va a decir? Ya está dicho en el texto de la intervención. ¿Va a añadir algún dato más concreto? No. Ningún dato más. No. Voy a dejaros este revistes porque aquí hay muchas declaraciones mías, Por mi parte, cójanles de ahí. Por mi parte, no le voy a hacer más preguntas. Muchas gracias. Para el turno de preguntas, tiene la palabra Izquierda Unida.